¿Alguna vez les ha pasado? Tienen una cabeza llena de ideas, conceptos geniales, argumentos, pero a la hora de sentarse a escribir, ¿nada? ¿La página se queda en blanco? Bueno, justo de eso vamos a hablar hoy, de cómo pasar de ese caos de ideas a un texto bien estructurado y contundente, sobre todo si se trata de un ensayo académico. Esa es la gran pregunta, ¿no? A ese sentimiento se le conoce como el pánico a la página en blanco, y es súper común. Es como tener todas las piezas de un rompecabezas increíble, pero sin tener idea de la imagen final. No se preocupen, porque justo vamos a armar un manual de instrucciones para que esas piezas encajen a la perfección. Aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a hablar de ese miedo a la página en blanco. Después, el paso clave, organizar las ideas. De ahí, saltamos al plano del escritor. Vemos la diferencia entre construir mundos y describirlos, y al final, descubriremos por qué el orden es nuestro mejor amigo para la creatividad. ¿Listos? Vamos a darle. Ok, empecemos por el principio. El miedo a la página en blanco. Ese primer gran obstáculo. Es esa sensación de parálisis, cuando la tarea de escribir parece gigantesca y uno simplemente no sabe ni por dónde empezar. Pero, ojo, aquí está la clave. Como dice Mejía, escribir puede ser frustrante, sí, pero revisar esquemas y bocetos lo hace mucho más fácil. O sea, ¿qué nos dice esto? Que el problema rara vez es la escritura misma, sino la falta de planeación. No se trata de lanzarse a escribir a ciegas. Y eso nos lleva, naturalmente, al primer paso, organizar las ideas. Hay que domar ese caos mental. Antes de pensar en la primera oración, el trabajo de verdad está en poner nuestros pensamientos en orden. Piensen en esto como una caja de herramientas. Tenemos 5 técnicas buenísimas. La lluvia de ideas es, digamos, el modo libre. Se apunta todo sin filtros. El mapa mental es más visual para ver cómo se conectan las cosas. El mapa conceptual ya le mete más lógica y jerarquía. El guión previo, ese ya es casi un esqueleto del texto. Y la línea de tiempo, bueno, ese es esencial si estamos contando una historia. Cada quien encontrará la que mejor le funcione. Y de todas estas herramientas, hay una que es la reina, el verdadero secreto, el esbozo. Este es el plano del escritor. Es lo que conecta nuestras ideas revueltas con un texto final claro y bien armado. Es, sin duda, la columna vertebral de cualquier buen ensayo. Entonces, para que quede claro qué es un esbozo, pues es justo eso, un paso intermedio y fundamental que nos ayuda a organizar jerárquicamente todos los elementos que tendrá nuestro texto. Es el esqueleto, la estructura base sobre la que vamos a construir todo lo demás. Esta analogía del arquitecto es perfecta. Nadie, en su sano juicio, empieza a construir una casa poniendo ladrillos a lo loco, ¿verdad? Primero, se consiguen los materiales y se hace un plano detallado. Para un escritor es igual. Los párrafos de desarrollo de un ensayo son como las habitaciones de esa casa, y cada habitación necesita sus propios materiales, que son la evidencia, los datos, las citas. El esbozo se asegura de que toda la estructura del texto se sostenga y no se venga abajo. Pero claro, no es lo mismo el plano para una cabaña que para un rascacielos. De la misma forma, no todos los esbozos son iguales. El tipo de plano que usemos va a depender de lo que queramos construir, si es una historia, un mundo narrativo o si es una descripción o un análisis detallado. Y aquí se ve clarísimo. A la izquierda, un plano narrativo se centra en personajes, conflictos, tiempo y espacio. Pero a la derecha, un plano descriptivo, que es lo que usaríamos para un ensayo, se enfoca en un tema central y en desglosar sus características de forma lógica. Son, como ven, dos maneras muy distintas de organizar la información. A ver, vamos a desmenuzar esto. Para un texto descriptivo, como un ensayo, el inicio presenta el tema. En la narrativa se presentan personajes. El desarrollo es clave. En el descriptivo se detallan los rasgos, es decir, aquí es donde van los argumentos y la evidencia que los respaldan. En la narrativa se cuenta el conflicto. Y la organización también cambia. La narrativa casi siempre es cronológica, mientras que el descriptivo nos da más libertad. Entender esto nos ayuda a elegir el esqueleto correcto para nuestro texto. Bueno, ya basta de teoría, ¿no? Vamos a ver cómo se ven estos planos en la práctica, para que quede todo mucho más claro. Ok, primer ejemplo. Un texto descriptivo sobre un ícono mundial, la Torre Eiffel. El objetivo aquí no es contar una historia sobre la torre, sino describirla, analizarla, pintarla con palabras. Escuchen este cachito. Construida en la explanada del Campo de Marte, en París, la Torre Eiffel presentaba una original estructura basada en 4 pilares metálicos. ¿Se dan cuenta? Sigue el plano descriptivo al pie de la letra. Nos dice qué es, dónde está y empieza a detallar sus características, su estructura. Pura descripción. Ahora, cambiamos de cancha por completo. Vámonos a un ejemplo narrativo con el cuento El día que fuimos perros. Aquí la misión es completamente diferente. Se trata de contar una historia. Fíjense en el arranque.
El día que fuimos perros fue un día cualquiera. Eva abrió los ojos y sin cambiar de postura me miró. Esto es otra cosa, ¿no? De inmediato nos meten la historia con personajes, Eva y el narrador. Crea un ambiente, una situación. Está siguiendo el plano narrativo a la perfección. Y con todo esto llegamos a la gran conclusión, que puede sonar un poco contradictoria al principio. El orden, la estructura, en lugar de ser una cárcel para las ideas, es lo que de verdad libera la creatividad. Entonces, para llevarnos a algo práctico, ¿cuál es el camino? Primero, organizar, no escribir a lo loco. Segundo, elegir una técnica para poner orden. Tercero, y esto es ley, siempre hacer un esbozo, un plano. Cuarto, adaptar ese plano al tipo de texto que se va a escribir. Y lo más importante, hay que confiar en el proceso, porque la estructura no es una jaula, es la plataforma que nos da libertad. Cuando uno ya no se preocupa por el qué digo ahora, la mente queda libre para enfocarse en el cómo lo digo mejor. Así que, ahora que los planos están sobre la mesa, la pregunta no es cómo empezar. La pregunta es, ¿qué gran historia o qué argumento tan sólido está esperando ahí para que alguien lo construya? La página ya no está en blanco, es hora de empezar a trazar.